La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por regalarnos esta oportunidad, tanto a ustedes como a mí, de poder seguir escuchando su palabra y seguir adelante en este camino, hermanos. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay días buenos, hay días que tal vez no sean tan buenos, pero debemos perseverar en este camino, como lo dice la Escritura. Vamos a orar, a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea conforme a su voluntad y podamos hablar su palabra con verdad, hermanos. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y todo el honor pertenecen a ti, Señor. Solo tú eres bueno, Señor, solo tú eres misericordioso y maravilloso Dios. Te pedimos que en esta tarde, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú hables a nuestros corazones, Padre, para que podamos ser personas diferentes, para que podamos comportarnos de manera diferente, Señor, porque la única manera de ser diferentes es por el poder transformador de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos y dejamos todo en tus manos, Señor, pidiendo tu guía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y en esta tarde yo les quiero hablar, y el tema que nos concierne titula tipos de sabiduría. Nosotros, los cristianos, debemos distinguir de una manera correcta, hermanos, que hay dos tipos de sabiduría que pueden utilizar los seres humanos. Una de ellas la describe la Biblia como la sabiduría del mundo y la otra la sabiduría de Dios. Esos dos tipos de sabiduría, y para el cristiano en su vida, pueden ser utilizadas o podría decirlo, puede moverse y tomar decisiones por una o por otra. Y el que tome decisiones por una o por otra va a determinar de alguna manera la vida que vayamos a tener. Entre tanto, nosotros como cristianos nos permitamos vivir en la sabiduría de Dios, vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones y beneficios que Dios tiene para nosotros y que los menciona a través de la palabra. Cuando un cristiano se conduce de manera sabia en este mundo, disfruta verdaderamente de todas esas bendiciones que Dios tiene para él. Pero también un cristiano puede vivir y puede tomar decisiones bajo la sabiduría del mismo mundo. Y cuando sucede eso en la vida de una persona, empieza a pasar un sinnúmero de situaciones o de circunstancias que vienen como efecto de tomar decisiones equivocadas y que lo podríamos llamar que son dificultades y circunstancias que son ajenas de lo que pertenece verdaderamente a la voluntad de Dios. Diríamos que la puesta en escena de estas dos sabidurías, hermanos, es un hecho hoy en la iglesia. Y lo digo lastimosamente porque la sabiduría del mundo ha tomado la suficiente fuerza
en la era de la iglesia contemporánea, que es la iglesia que tenemos hoy, y lo voy a decir entre comillas, para poder atraer a las generaciones de nuestro tiempo. Esa sabiduría se propaga con la idea de poder llamar la atención del mundo, de poder captar de alguna manera a la juventud con diferentes esquemas humanos que puedan funcionar. Y voy a ser un poco más ilustrativo con este tema, hermanos. Hay quienes creen, personas, que lo que le hace falta a la iglesia de nuestra época para poder tener éxito son métodos adecuados. Y con esto quiero ser claro. Esos métodos no son ni más ni menos que utilizados por sabiduría humana. La sabiduría que viene del mundo. También dicen que las iglesias de hoy permanecen con pocas personas debido a que se han implementado métodos incorrectos y formas de atracción que no surgen efecto. Pero mire, hermanos, Dios en su sabiduría y según la escritura dice que lo que hace falta dentro de las iglesias son líderes sobre los cuales el Espíritu de Dios descanse, repose, y que más allá de esto sean líderes los cuales estén llenos de ese mismo Espíritu, como lo menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En este mismo instante, hermanos, hay muchos predicadores que se portan, yo lo diría, algo incoherentes porque tratan de identificarse con la generación de ahora, con la que hoy tenemos. Dicen que quieren comunicarse con la nueva generación. Y esa manera de pensar ha hecho que se lleve la sabiduría del mundo a la misma iglesia y que dentro de esas mismas iglesias se lleven personas por esos métodos o por esas formas de identificarse con esas generaciones, donde se llenen los recintos, donde se llenen los lugares de cantidad de seres humanos, pero sin salvación. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? Porque se ven iglesias llenas de personas, llenas de seres humanos que las habitan, pero uno se pone a analizar y usted medita y mira cómo se comunica esa iglesia, cómo han traído a esas personas a esos lugares y se da cuenta que es tratando de identificarse con esa generación, llevando exactamente la sabiduría del mundo a la iglesia. ¿Y por qué digo que personas sin salvación, hermano? Porque Dios no necesita métodos humanos. Dios no necesita de una organización. Dios no necesita de números o de un sistema o de un rito ni de buenas obras para lograr que sea hecha su voluntad. Podríamos decirlo que Dios arrolla toda la sabiduría de este mundo para que no haya nada entre el alma del ser humano y Él. Por eso es que Dios no necesita la sabiduría del mundo para salvar a nadie o para traer a nadie. Y lo segundo importante es que Dios no se mueve en la sabiduría humana, ni de ninguna manera la va a respaldar, ya que lo único en lo cual Dios se apoya o se puede apoyar es en Él mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios no depende, y quiero salirme un poco del tema para que entendamos algo, y es que Dios no depende de ninguno de nosotros, ni Dios no necesita a ninguno de nosotros, no nos necesita a nosotros, no necesita su creación, no necesita nada de lo que ha hecho. Dios tiene relación con nosotros los seres humanos
y con su creación, meramente por voluntad, porque Él quiere hacerlo y porque tiene misericordia con la creación. Los métodos, hermanos, de la sabiduría humana sí atraen personas, sí llevan personas a las iglesias, pero no para ser salvas, sino para entretenerlas y para generar en ellas y producir en ellas espectáculos que sean atractivos, pero son sinceramente e indudablemente temporales. Y ese tipo de espectáculos que se ven en estos recintos se dan por las iluminaciones, por la música. Es como, llamémoslo tristemente, ver el mundo dentro de las iglesias, porque eso es lo que ha sucedido. La forma en que las personas que ministran, sea un grupo de alabanza o sea la predicación de la escritura, se visten, da evidencia y muestra de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no está presente en estos lugares, simple y llanamente, inclusive, hermanos, por un uso de razón. Como las iglesias hoy, muchas de ellas, están iguales al mundo. Es como ir a un concierto del mundo, es como visitar un concierto donde toca un artista mundano. Es exactamente lo mismo y la pregunta es, y quiero hacerla en esta tarde, ¿dónde está Dios ahí? ¿Cómo puede Dios respaldar métodos y sabiduría del mundo de esta manera, hermanos? Los jóvenes de hoy no se sienten atraídos porque sienten la necesidad de perdón de pecados, no, sino porque los activos de entretenimiento, de ese itinerario de shows en esos lugares que se hacen llamar iglesias, los atrapan, pero no porque ellos sientan la necesidad del Salvador. Y de la misma manera, toda iglesia o todo lugar donde no se practique cualquier cosa que esté de acuerdo con la escritura, con lo que la escritura menciona y dice, no va a ser más que sabiduría del mundo, sabiduría humana, que tarde o temprano demuestra lo equivocada que está y que realmente no tiene nada de respaldo del Espíritu Santo. Y yo quiero ilustrarle un caso similar que está en la palabra de Dios para que podamos entender a lo que me estoy refiriendo cuando estoy hablando de todo esto. Voy a leer Éxodo capítulo 18, los versículos del 19 al 27. Escuche. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así le aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud en todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 150 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Mira, hermanos, Jetro, el suegro de Moisés, vio cómo estaba de ocupado Moisés y vio de alguna manera la carga que Moisés tenía con el pueblo y se presenta con una sugerencia para ayudarlo a aliviar su carga. Las recomendaciones que Jetro hizo a Moisés eran buenas.
Es verdad que iban a aliviar la carga de Moisés y le iban a facilitar las cosas de alguna manera. Le iba a proveer un sistema que fuera metódico y que se iba a conservar en el tiempo. Podríamos decir que la proposición que le hizo Jetro a Moisés parecía ser una oferta muy atractiva. Y en realidad fue una sugerencia de parte de él, sincera. Y estamos seguros de que Jetro tenía buenas intenciones. Estaba interesado en la salud de Moisés al verlo cómo él tenía que resolver todos esos asuntos. Pero lo importante aquí, hermanos, es que debemos notar que esa sugerencia que hizo Jetro a Moisés no era la voluntad de Dios. Dios lo permitió, sí, pero no era según su voluntad. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, hermanos, Dios en ningún momento había dado ninguna instrucción a Moisés en cuanto a ese asunto. Entonces podríamos decir que la sugerencia de Jetro en realidad lo que hizo fue poner en duda la sabiduría, el juicio y el mismo amor de Dios. Porque por ningún lado se ve que Dios le haya mencionado eso a Moisés en algún momento. Y Dios era quien guiaba a Moisés en todo lo que él hacía. Por lo tanto, no era según su voluntad. Lo segundo importante que hay que notar aquí es que Dios ha estado tratando, si usted lee el Éxodo, si usted va leyendo los capítulos de Éxodo anteriores, se va dando cuenta que Dios ha estado tratando directamente con Moisés. Estaba equipándolo y formándolo para la gran tarea de librar a Israel. Dios en ningún momento quiso que entrara un tercero. Dios en ningún momento necesita que alguien intervenga en sus planes. Y lo tercero que debemos notar en estos pasajes es que la sugerencia de Jetro, mira hermanos, preste atención, la sugerencia de Jetro creó una organización de la cual salió los famosos 70, o podríamos llamarlo el Sanedrín, que fue un grupo de personas que más o menos unos 1500 años más tarde se reunió y planeó la muerte del mismo Hijo de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, que si hablamos de la sabiduría del mundo influenciando al pueblo de Dios, porque Moisés hacía parte del pueblo de Dios, nunca trae buenos resultados. El cristiano no puede moverse por la sabiduría del mundo. La fuente la guía para su vida debe ser la Escritura. Y en la Escritura siempre va a encontrar la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hermanos, estos tres versos de Proverbios nos dejan más que claro que en la Escritura vamos a encontrar la sabiduría de Dios y que en conclusión la sabiduría de Dios es vida para el ser humano, sea quien sea. Y dice inclusive que cuando esté andando no se iban a estrechar sus pies y cuando corriera no iba a tropezar. O sea, iba a hacer las cosas bien hechas, como Dios quería que las hiciera, y por lo tanto no iba a haber las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Es tanto así, hermanos, que según la palabra de Dios, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios son completamente contradictorias. Tanto así que menciona que una es verdadera sabiduría y la otra es completamente innecesaria. Esto lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 y 19, que dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.
porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No debemos de ser vivos, hermanos, ni usar el acercamiento intelectual para intentar ganar a los hombres para Cristo. Nosotros lo que necesitamos es la sabiduría de Dios para guiarnos. Y vuelvo y repito, y quiero ir terminando. Por eso es que hoy vemos recintos llenos de personas, recintos con mucha juventud, pero traídos a la iglesia con la sabiduría del mundo. Y vuelvo y repito y soy insistente, la sabiduría del mundo no la respalda Dios de ninguna manera, ni mucho menos lugares donde el mundo se ha llevado a la iglesia. Todo aquello, hermano, que represente o sea hecho guiado por la sabiduría del mundo, solo va a conseguir a la larga resultados que son desalentadores. Necesitamos el poder de Dios, la sabiduría de Dios y no métodos nuevos implementados por seres humanos. La pregunta es, ¿dependemos de la sabiduría del mundo o realmente miramos a Dios para que nos guíe con esa sabiduría que proviene verdaderamente del reino de los cielos? Dependiendo el tipo de sabiduría que nosotros utilicemos, vamos a ver la mano de Dios con respaldo o no. Y muchas veces Dios no va a impedir si es que queremos recurrir a la sabiduría del mundo, pero más tarde vamos a ver, independientemente lo que hayamos hecho, las consecuencias de ello. Y vamos a vivir tarde o temprano las consecuencias de querer actuar independiente o cuestionando el modo de actuar del mismo Dios. Yo espero que este mensaje nos haya servido, un mensaje corto, una reflexión corta, hermanos, pero creo que este pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, tiene mucho que decir en cuanto a la sabiduría y tiene mucho que hablarnos en cuanto a la sabiduría y que podamos meditar sobre nuestras decisiones, nuestras formas de actuar, nuestras formas de enfrentar y tomar ante las diversas circunstancias de la vida decisiones, si están guiadas o por el Espíritu de Dios a través de la sabiduría de Dios o por el mundo a través de métodos humanos que lo único que traen, vuelvo y repito, a la larga son resultados desalentadores. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Solo tú la mereces, Señor. Solo tú eres bueno. Te pedimos que podamos reflexionar sobre nuestra toma de decisiones, podamos meditar sobre cómo tomamos decisiones, basados en qué tomamos decisiones, Señor, para acudir o a la sabiduría del mundo o a la sabiduría que viene de ti, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, como cristianos, podamos establecer una mejor relación con tu palabra para que podamos ser más conscientes de la sabiduría que viene de ti y podamos vivir tomando decisiones por esa sabiduría, guiados para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.